Muy buenas tardes, Iglesia del Pacto Evangélico, estimados amigos, hermanos en la fe. Sean bienvenidos de nuevo a otro domingo, un domingo de victoria. Y estamos compartiendo la palabra de Dios. Estamos en la serie de Encuentros con Jesús. Y el día de hoy quisiera invitarles a leer la Escritura en el libro de San Marcos, capítulo 10. Versículos 46 al 52. Vamos a leer la historia y vamos a ver qué es lo que el Señor Jesús tiene para nosotros y esta historia, este encuentro que encontramos aquí en la palabra de Dios. Y dice así entonces la Escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Siempre, de nuevo, mis amados hermanos, estas historias son increíbles. Estos encuentros tienen unas enseñanzas para nosotros que debemos de atesorar, debemos de guardar, debemos de compartir. Y aquí vemos entonces a este hombre. Interesante que el libro de Marcos registra este milagro como el último antes de ir el Señor Jesús a la cruz. Que Jesús escuchara, se detuviera y atendiera una necesidad personal, nos habla mucho acerca de su corazón, acerca de lo que estaba en su mente y en su corazón en esos momentos, ¿verdad? La razón entonces de ir a la cruz es atender nuestra necesidad individual. Ese es el propósito de Jesús al ir a la cruz. A atender nuestra necesidad individual y cambiar nuestras vidas de una manera personal, ¿verdad? El Señor Jesús no murió por grupos, no murió por organizaciones, ni por naciones tampoco, sino por personas únicas, personas como tú y yo, personas individuales, ¿verdad? De ahí que entonces el poder ser escuchado por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que se haya detenido para atender una petición personal como la de Bartimeo. Entonces Jesús lo vemos aquí desplegando su corazón de compasión, su corazón de misericordia, ¿verdad? Y ese mismo Jesús hoy está presente en este mundo. Está presente y Él está escuchando y está respondiendo a nuestras necesidades reales, a nuestras necesidades personales, ¿verdad? Y Él lo hace con una palabra inmediata, lo hace con poder, lo hace como Él sabe hacerlo, ¿verdad? Siendo 100% hombre y 100% Dios. Permítanme entonces compartirle el primer punto de este encuentro de Bartimeo el ciego con Jesús, y es que debemos reconocer nuestra necesidad. Debemos de reconocer nuestra necesidad. Jesús nos llama a reconocer el problema en el cual nos estamos encontrando. Bartimeo, como bien lo dice la historia, padecía y tenía un gran impedimento, ¿verdad? Era un impedimento físico, era un impedimento
era una ceguera, y tenía no nada más, aparte de la ceguera, sino una triste condición, ¿verdad? Era un mendigo, tenía que ganarse el pan diario mendigando, ¿verdad? Pidiendo limosna. Entonces era ciego, indigente, y también era una persona sin esperanza, sin esperanza. Entonces estaba doblemente perdido, ¿verdad? Pero como todos a nosotros nos ha sucedido, como a cada persona en la tierra, siempre nos llega la oportunidad. Siempre nos llega la oportunidad de conocerle, de tener ese encuentro con Él, ¿verdad? En unas circunstancias totalmente diferentes a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces Él se encontraba sin esperanza, se encontraba perdido y desesperado, ¿verdad? En esa condición en que se encontraba. Entonces, siempre estamos nosotros como este ciego de Jericó. Siempre estamos en el camino, ¿verdad? Esperando con esperanza a tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Pero hemos de admitir dentro de la necesidad de reconocer nuestra necesidad, debemos de admitir que no podemos ver lo que muchas veces es de suprema importancia. Dios tiene que intervenir, Dios tiene que venir a nuestras vidas porque estamos ciegos. Dice la Biblia que tenemos una venda en nuestros ojos, ¿verdad? Que el enemigo nos ha cegado. Entonces, debemos de admitir eso, ¿verdad? No, algunas veces no podemos ver lo que es de suma importancia como lo ve Jesús, ¿verdad? También debemos de admitir que hemos gastado mucha parte de nuestra vida en nuestros propios planes, en nuestras propias obsesiones, en nuestros propios anhelos, y que en general estamos espiritualmente ciegos, espiritualmente quebrados, ¿verdad? Necesitamos ese encuentro con Jesús. Entonces debemos de reconocer esa necesidad, porque no se trata de religiosidad, no se trata de cuántas veces vas a la iglesia, no se trata de ninguna de esas cosas que generalmente hacen los hombres para agradar a Dios, sino es reconociendo esa necesidad real en nuestras vidas, ¿verdad? Él nos llama sin tener en cuenta nuestras faltas. Bartimeo no tenía una fe ni un entendimiento perfecto, ¿verdad? Pero su reconocimiento a Jesús como Hijo de Dios en los versículos 47 y 48, le dice en el 47, y al oír que era Jesús Nazareno comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, y ten misericordia de mí. Y en el 48 dice, y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces aquí lo vemos a él, a Bartimeo, identificando a Jesús, ¿verdad? Lo identifica, y él se identifica a sí mismo como un buen israelita de la descendencia de David, ¿verdad? Reconoció entonces en Jesús su poder y reconoció su misericordia, ¿verdad? Porque él está clamando misericordia, está clamando compasión al buscar esa necesidad en su vida. No se necesita ser un teólogo ni un santo para entrar en contacto con Jesús. Así si así fuera, entonces pocos encontrarían esa oportunidad, ese contacto con Él, ¿verdad? Entonces Jesús está disponible para nosotros, para tu necesidad. Simplemente necesitas clamar misericordia, necesitas clamar compasión en esa necesidad, ¿verdad? Qué tremendo es Jesús, ¿verdad? Lo hermoso de Jesús en este tipo de circunstancias es que Él nos llama por medio de una palabra muy importante que debe estar en nuestras vidas.
Y esa es la palabra persistencia. Jesús te llama a través de esa palabra persistencia. Bartimeo de nuevo en Bartimeo nació una esperanza, ¿verdad? Que como vemos la historia, no dejaría ir por nada del mundo. Es como que si hubiera encontrado un tesoro. Es como que si hubiera encontrado la oportunidad para cambiar radicalmente su vida, ¿verdad? Una persistencia que no sería rechazada por Jesús. Eso es lo que podemos aprender de Bartimeo. Se aferró como nunca en su vida. Se aferró porque sabía dentro de su corazón que iba a suceder algo grande en él, ¿verdad? Lo hizo entonces a la vista de todos los negativos, a la vista de los que estorban, de los que lo habían marcado toda la vida, que le decían, ¿sabes qué? No tienes esperanza, no tienes oportunidad de que Jesús te escuche, no tienes oportunidad de que Él venga a ti. Y sabes, hermano, hermana, siempre habrá ese tipo de personas en la vida, en nuestras vidas en particular. Siempre habrá ese tipo de personas que te querrán mantener alejado de Jesús. Y esta es una lección muy grande para pasarla por alto, ¿verdad? Todo lo que quieras lograr en la vida está a tu disposición. Solo tienes que insistir, solo tienes que ser perseverante, volver una vez y otra vez a la carga y vas a lograr tus metas, vas a lograr tus objetivos en la vida. Dice el diccionario, hablando de la palabra perseverar, lo clasifica de esta manera y dice: mantenerse firme y constante de una manera de ser o de obrar. Vemos que en la vida de Bartimeo la persistencia fue algo que logró salir adelante en su deseo de poder ver, en su deseo de lograr este milagro en su vida, ¿verdad? Fue la persistencia. ¿Se imaginan ustedes a un Bartimeo que haya hecho caso de los negativos, de los estorbos, de la gente que no estaba interesado en él y que quería simplemente seguir su camino fuera de Jericó? Jesús nos llama a través de la persistencia. Pero también, número 2, Jesús atiende la necesidad individualmente. Mi necesidad no es la misma que la tuya. Entonces Él la atiende individualmente, individualmente hacia cada uno de nosotros. Jesús oye a uno entre muchos. Entre las conversaciones que estaban ocurriendo en esta historia, el ruido, los murmullos, Jesús oyó la voz insistente, la necesidad personal. No se le escaparía a sus oídos, ¿verdad? Escuchó la petición, la necesidad, el ruego de Bartimeo, ¿verdad? Entonces, sea cual sea en este camino de necesidad personal muy particular tuya, unos te van a dar para abajo, ¿verdad? En el versículo 48 dice: y muchos lo reprendían para que callara. Entonces habrá gente, y no van a ser pocos, porque aquí en esta historia dice que eran, dice, y muchos, o sea, era una buena cantidad de gente que le daba hacia abajo, ¿verdad? Que le decía: ¿sabes qué, Bartimeo? Jesús no te va a escuchar, Jesús está muy ocupado, Jesús tiene cosas más importantes que hacer. Y te dirán: no eres digno, y te tacharán de pecador. Pero la realidad de las cosas es que Él tiene tiempo para ti, ¿verdad? Y habrá otros entonces que te animarán. En el versículo
en el versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, fíjate, habrá unos que te dirán, ten confianza, levántate, te llama. Entonces hay dos bandos y hay que hacerle caso al bando aquel que te va a apoyar, que te va a impulsar, que te va a aconsejar, que te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia, ¿sabes qué? Vamos a leer la palabra, vamos a orar, ¿verdad? Habrá ese bando también y ahí hay que aferrarse a ese tipo de personas que te van a decir, mira, te llama, te van a guiar a Él, te van a tomar de la mano para que tu necesidad sea cumplida. Siempre Dios pondrá ese tipo de personas en tu vida. Te van a echar la mano, te van a dar ánimo para que tú sigas adelante en esta relación espiritual que tienes con Jesús. Y entonces cuando eso suceda, Él te va a preguntar, ¿cuál es tu necesidad? Dice el versículo 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Necesitas expresarle a Él tu necesidad. ¿Qué es lo que quieres que Él haga por ti? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuáles son tus temores? Como Bartimeo. Bartimeo expresó su necesidad diciendo, versículo 51, dice, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Esa era su gran necesidad, ese era su gran problema, esa era su condición en la que se encontraba. Y entonces debemos de reconocer lo que somos, ¿verdad? Somos pecadores. Tal vez algunos de nosotros tengamos adicciones, tal vez algunos tengan algo en lo cual se tiene una necesidad interna, una necesidad emocional. Y entonces la realidad es que todos tenemos dependencia de algo. Algunos estamos ciegos, algunos estamos sordos, algunos estamos cojos, algunos en pecado, otros somos egoístas, soberbios, queremos ser independientes, somos tercos, necios. Dile a Jesús lo que eres. Dile a Jesús la necesidad con la que tú estás batallando y quieres que Él te la resuelva, quieres que Él te libere, quieres que Él te ayude. Reconoce tu necesidad y luego actúa. Actúa. Ponte en acción. Bartimeo dice el verso 50, dice entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa se levantó y vino a Jesús, ¿verdad? Arrojó su manto, brincó de emoción, porque ¿sabes qué, iglesia? Bartimeo, con esa fe tal vez débil, con esa fe imperfecta, ya olía su milagro, ya percibía que Jesús iba a hacer el milagro en su vida. Y entonces Bartimeo actuó. ¿Qué hizo? Se acercó a Jesús. Y en ese momento de necesidad, cuando tal vez la estamos pasando tan negras, tan difíciles, con un problema tan serio como el que no te imaginas, Bartimeo se acercó a Jesús. Y Bartimeo nos está diciendo, acércate a Jesús. Brinca, actúa, muévete, búscalo. Él no está lejos de nosotros. Bartimeo es un gran ejemplo para nosotros en que debemos de acercarnos a Jesús en medio de la pandemia, ya que salgamos fuera de la pandemia, en medio de cualquier necesidad, de cualquier problema, debemos de acercarnos a Jesús. Para resumir, iglesia, reconoce tu necesidad, actúa, ponte en acción y acércate a Jesús.
El último punto que quiero compartir contigo es que Jesús actuó con un poder inmediato y Bartimeo se comprometió de por vida. ¿Cuánta persona no has conocido que ha sido sanada por Jesús? ¿Cuántos hay que han recibido un milagro de Jesús? Mas sin embargo, el día de hoy ya no le siguen, ya no le buscan, ya son indiferentes a ese milagro, a esa situación. Se han enfriado sus corazones, dejan de congregarse, dejan de asistir a la iglesia, dejan de leer su Biblia. Pero vemos a Jesús actuando de inmediato. Cuando Jesús le pregunta a Timoteo, ¿qué quieres que te haga? Dice la Escritura en el versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Fue un milagro, así, fue un milagro increíble al momento, ¿verdad? Jesús no le tocó ni mencionó el milagro. La necesidad fue reconocida y la obra fue hecha. Jesús hizo el milagro ahí en el tiempo y en el momento. Y la dificultad no está nunca en su poder, porque Jesús siempre va a actuar de esa manera, de una manera rápida, de una manera inmediata. Por ejemplo, algunos ejemplos que tenemos en la Escritura. Lázaro fue resucitado con una sola frase. El mar, en una de las historias, se calmó con una sola palabra. Su palabra tiene poder. Jesús es Dios y Jesús tiene el poder. El deseo de Bartimeo entonces fue haber sido, después de haber sido sanado, en el versículo 52 nos dice algo muy interesante. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Seguía a Jesús por el camino. Antes estaba en el camino, pero al recobrar la vista dice que seguía a Jesús por el camino. En otras palabras, Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús. Déjame decirte, iglesia, esto. Jesús no imparte vida a quienes no tienen compromiso con Él. El cristianismo casual no afecta a cambios profundos en la persona ni en el individuo. Los que se encuentran con Jesús siempre y sin ninguna duda le seguirán todo el camino como Bartimeo. Estimado amigo, estimada amiga, si Él te ha llamado hoy a través de este mensaje, hoy necesitas levantarte de donde quiera que te encuentres, de cualquier depresión, de cualquier desánimo, de cualquier situación difícil en la que te encuentres. Y necesitas levantarte y necesitas seguirle como Bartimeo lo hizo. Los Bartimeos del mundo le han seguido y jamás han puesto la mirada atrás. Siempre hacia adelante, siempre buscando a Jesús, siempre buscando el compañerismo de aquellos que aman a Jesús, siempre haciendo obras para el reino, siempre buscando la voluntad de Jesús en sus vidas. Así es que Bartimeo tiene mucho que enseñarnos. El Señor Jesús tiene mucho que enseñarnos a través de esta historia. Que seas así, uno de esos Bartimeos que cuando se encuentre con Jesús, le siga para toda la vida. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, amigo y amiga. Déjame hacer una oración entonces el día de hoy para que tu fe se incremente, para que tu fe pueda seguir a Jesús todos los días de tu vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias por tu mensaje. Bendice a los Bartimeos que el día de hoy me han escuchado. Como un día me escuchaste a mí. Tuviste misericordia y me llamaste a tu reino. Yo te pido, Señor, que aquel que escuche este mensaje tome una acción, tome una
vaya hacia adelante, vaya siguiendo a Jesús. Tome una decisión de por vida de seguirte, de amarte, de ser transformado, de ser una vez ciego, ahora poder ver la profundidad de tu amor y tu plan maravilloso para nosotros. Bendice a aquel que el día de hoy tomó esa decisión por ti. Guárdalo, cuídalo y dale de tu gracia y de tu misericordia como se la diste a Bartimeo. En tu nombre precioso, Señor Jesús, te pido estas cosas. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga y que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Amén.